¿Está compartiendo ahí, Gaby? La Está pantalla. compartiendo, tenés que iniciar presentación, pero ya está grabando, sí. Bien. No, ahí cerraste la presentación. ¿Ahí dejé de grabar? No, cerraste la presentación, Renzo. ¿Está grabando? Está grabando. Sí, Bien. ¿Y ahí está viendo? sí, inicia la presentación. ¿Ahí se ve? Momento. Sí, pero sacá la vista de moderador. Botón derecho sobre el cuadro negro, botón derecho, ocultar vista de moderador. Por ¿Qué ahí, saco, cualquier Gaby? lado. Ocultar vista moderador. Ahora ¿Ahí? sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. La idea era presentar primero un caso de Sabrina, y nosotros ahora voy a empezar con los míos por un detalle. Esto va a constar de 4 casos clínicos. Yo voy a presentar 2 que son bastante frecuentes y que van a estar en la consulta. Nosotros hoy, esta mañana, en el Laboratorio de Habilidades Clínicas, tuvimos la oportunidad de aprender a hacer una laringoscopía indirecta con el espejito y una laringoscopía directa a través del material de unos endoscopios rígidos y ver la laringe y conseguir habilidad para poder implementarla en el consultorio y en la práctica en general. Bueno, a ver si puedo pasar la diapositiva. Bueno, no me pasa la diapositiva. ¿Por qué puedes pasar que no pase la diapositiva? Hacé botón derecho, poné siguiente y fíjate a ver si ahí pasa. Después lo haces con el botón de la flechita. Arriba de todo. Ahí está. Bien. Empezamos con el caso clínico 3. Victoria tiene 36 años, como habíamos pasado en la guía. Nos cuenta que es docente de primaria en doble turno y refiere que cada vez con más frecuencia nota que se queda disfónica. Llega el viernes y casi ya no puede hablar. ¿Cuándo empieza, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuándo empieza la observación del paciente? El paciente entra al consultorio, está hablando con nosotros y nos dice que está disfónica. Nosotros ya en ese momento estamos evaluando su voz. ¿Qué podemos observar? ¿Quién contribuye a lo interactivo ahí? ¿Qué es lo que tenemos que observar en esta paciente? ¿Cuáles son las características de su voz? Claro, ¿cuáles son las características? Por ahí si se entrecorta o si se agita mucho para hablar, si se le va yendo o si es solo cuando termina la semana, tipo si es cuando termina la oración o... Vos estás bárbara para un análisis de cuerdas vocales, te digo, ¿no? Bueno, si tiene una disfonía o afonía. Afonía es la imposibilidad de ejecutar la voz y una disfonía es justamente la disminución de las características normales o alteración de las características normales de la voz. Primero, contemplar eso. Si tiene registro, un poco es lo mismo. Si ya puede generar algún tipo de cambio en el tono. Si tiene volumen, si ella puede levantar el volumen, si puede cerrar la glotis para generar esa salida con más fuerza. Eso nos da datos importantes para valorar después los diagnósticos diferenciales y para valorar cuando hagamos la laringoscopía a qué apuntamos. El timbre de voz, sobre todo si es una persona, es un femenino, un masculino, y si ese timbre concuerda, si es por ejemplo una señorita muy linda que tiene una voz grave, tenemos que pensar que hay algo que está alterando
esa estructura normal de la laringe. Y los mecanismos de resonancia, que tienen mucho que ver porque la voz se origina en las cuerdas vocales, pero después tenemos diferentes tonalidades. Por ejemplo, la más clásica es la voz nasal, la que se produce cuando existe una ocupación de la nariz y los senos paranasales, en donde el mecanismo de resonancia es muy particular. Entonces, nosotros en esa anamnesis lo que vamos a tratar de ver es evaluar si tiene fatiga vocal, o sea, si le cuesta generar oraciones, si le cuesta hablar, si tiene capacidad para generar volumen. También vamos a interrogar si ella genera abuso vocal, que en este caso sería lo correcto, porque una maestra en doble turno de primaria realmente tiene que utilizar mucho su voz. Y los cambios, denme un segundo que voy a correr esto, los cambios con síntomas asociados a infecciones de la vía aérea superior, lo que nos permite saber si esto es un cuadro agudo, es un cuadro crónico, o es un cuadro crónico magnificado por un cuadro agudo. Esos son los datos que tenemos que ir rescatando en la anamnesis y que nos van a ir formando una idea de hacia dónde apuntamos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto que estamos haciendo antes de evaluar a la paciente? Seguramente la importancia es empezar a hacer el ejercicio de diagnósticos diferenciales y empezar a tener una idea hacia dónde apuntamos. Pero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre un dato? ¿Qué importancia tiene? ¿Alguien puede contribuir en algo? Exacto. Pablo, acordate que no escuchamos lo que dicen. Bien, vení acá. Bien, porque lo que ella dice es importante, así que la pongo acá al lado. Hola. No, está mal. No, yo estaba diciendo que es importante ver el tipo de voz porque nos puede orientar a la etiología. Si es una voz más áspera o raspada, pueden ser nódulos vocales, también puede ser sino más soplada, o si era como decía, apretada, podía ser también otra cosa. Entonces hay que escuchar ese tipo para ver a dónde irnos, digamos, a dónde pensar. Muy bien. ¿Algo más para aportar? Bueno, si es una voz forzada y utiliza los músculos del cuello, ¿en qué pensamos? Chicos, ¿en qué pensamos? Nosotros vemos una paciente que está del otro lado del escritorio, estamos hablando con él y resulta que tiene que hacer mucho esfuerzo y utiliza los músculos accesorios del cuello, hasta podemos ver si utiliza los intercostales. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Renzo. ¿Qué decís, Renzo? Claro, él dice, está usando el músculo del cuello para generar mayor potencia porque le cuesta que el sonido salga, cuesta que salga el aire y que salga el sonido. Muy bien, entonces ahí estamos apuntando a un mecanismo obstructivo. El mecanismo obstructivo puede ser funcional o puede ser estructural. El funcional, por ejemplo, sería una parálisis de cuerdas vocales cerrada y el estructural podría ser una alteración, un tumor o algo que ocupa la vía aérea. Muy bien, eso es un tema. El otro, si es una voz sin timbre ni intensidad, esa paciente que habla, hola doctor, no puedo hablar. ¿En qué piensan? Acá dice que puede haber una estenosis o algo así. ¿Quién más? Alguien en su casa que aporte algo, che. Acá dice que puede haber, que haya hecho mucho esfuerzo con la voz y que quede así. La verdad que no, porque no es esa voz, el paciente que viene todo incurvado, preocupado, que no le sale a hablar, que no tiene un timbre muy bajito, una voz muy esforzada. ¿Alguien en su casa tiene algo, señorita? Yo no sé, profe, pero irritación de las cuerdas vocales o algo por el estilo. Hay que haya una afectación ahí. Bien. Bueno, este es un tema
importantísimo porque es en la práctica de la consulta algo importante. Está la disfonía pitiátrica o psicológica. Son esos pacientes que vienen con un montón de mambos en la cabeza y que no pueden hablar. No pueden hablar. Entonces, tener en cuenta en el consultorio de que estos pacientes a veces vienen y cuando vos les cambias el tema, le hablas del clima, cuando te das cuenta, están hablando normal. Eso es frecuente, hay que tenerlo en cuenta y entra dentro de la patología de tipo funcional. Son pacientes que si uno genera un ambiente adecuado de la consulta, salen hablando casi normal. Si es una voz donde hay escape, que no genera y que tiene pérdida de aire, ¿en qué pensamos? Exactamente, que las cuerdas vocales no logran cerrarse correctamente, y esto puede verse a hipotonía muscular, puede verse a parálisis, depende si fue en forma brusca, de forma progresiva, si es una persona de 36 años o es una persona de 70, ¿eh? Eso es importante. El lunes es lunes y habla normal, o es viernes y viene difónica. ¿En qué pensamos? Exacto, muy bien, estamos hablando de una patología funcional. ¿Y en qué pensamos? ¿Qué patología, cuando utilizamos mal la voz y tiene características y cuando interrogamos es cada vez más progresiva, revierte cada vez menos? ¿Ahí en qué estamos pensando? Nódulos. El nódulos es una alteración que primero es funcional, porque revierte con el tratamiento foniátrico, después se hace estructural, y que se localiza, como vamos a ver un poquito más adelante, una lesión en beso, se dice porque cuando la cuerda vocal se abre y se cierra, se tocan, localizadas equidistantes en ambas cuerdas vocales, en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Ese es el típico caso que nosotros ya, maestra, con esta ya casi que estamos apuntando a eso, ¿verdad? Ahora va a hacer una pregunta un alumno. Por ahí dice que es una burrada, veremos. Una pregunta. ¿Los nódulos pueden darse en cantantes? O sea, es como que los cantantes predisponen a los nódulos y que después eso les genera como una voz más grave. No, definitivamente no, porque los cantantes, justamente los cantantes, los locutores, las fonoaudiólogas y demás, tienen un entrenamiento especial Sí. justamente para combatir esto. Ah, ok, lo había O sea, visto en una película, o sea, es muy trucho eso. No. Generalmente tienen un entrenamiento. El nódulo produce una voz alternativa y justamente lo que no necesitan los cantantes es sexo, sino tener generalmente el mismo tono, la misma frecuencia, las mismas condiciones anatómicas y todo el entrenamiento que hacen con el fonoaudiólogo, con la profesora de canto, métrica respiratoria, todo eso para evitar justamente ese problema. Muy bien. Profe, una pregunta. Por ejemplo, para una maestra, para que se produzca un nódulo, ¿tiene que pasar un tiempo? O sea, ¿es una maestra que estuvo varias horas o varios años exponiéndose en el aula? ¿O a una, no sé, hace 5 años? No sé cómo es el tiempo para que se produzca un nódulo. Sí, es una pregunta buenísima, pero la respuesta no es de todo definitiva. Hay mucha variabilidad en las personas, en la forma en que habla, en los cursos, en la dinámica. Hay personas que hace 10 años tuvieron disfonías intermitentes, pero al 10º año consultan por una que no revierte, y hay otra que 6, 8 meses empieza con los síntomas. Pero la verdad que desde el punto de vista práctico y en la práctica diaria es muy relativo a la persona, a sus formas, a la gente que estuvo en 4º grado y después pasó a 1º y que se le complicó porque tiene que hablar más. O sea, en la práctica no hay una reglamentación del tiempo. Lo que sí, al principio es intermitente y en la medida que el estímulo sigue, se va haciendo cada vez más estable hasta que la voz definitivamente termina siendo difónica. Y cuando consultan, generalmente esas lesiones son quirúrgicas. O sea, ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento.
Y esto es algo importante. ¿Se acompaña de algún otro síntoma en la consulta? Como carraspera y sensación de ahogo. ¿Eso por qué lo preguntamos? Primero, es importante saber si en la consulta el paciente nos está hablando y se ahoga y tose o nos relata episodios de ahogo y tos, porque también nos están orientando hacia otras causas. Saquemos un poco la disfonía. Nosotros vimos en la charla, yo les explicaba, les voy a contar un casito rápido que ejemplifica bastante bien esto. Veíamos que en la charla que la laringe tiene, la supraglotis sobre todo, tiene un mecanismo de defensivo. O sea, dentro de las funciones de la laringe estaba la fonación, la respiración, pero también un mecanismo de dilución y protección. Cuando nosotros se nos va una amiguita de pan o algo a la laringe, inmediatamente desencadena un aumento de la presión en los pulmones, se cierra la glotis para desencadenar la tos y eliminar cualquier cuerpo extraño que está en esa zona, con una contracción de esa zona. Pero hay situaciones en donde esto se da en la vida diaria y es difícil diagnosticar. Yo les cuento, en un momento yo estaba en un lugar y un amigo se ahoga de forma terriblemente fea. Un hombre grande, panza, cuello corto, pero de una forma terriblemente, con descompensación hemodinámica y demás. Le había pasado 3 veces y después se le pasó. Al examen, el paciente roncaba mucho, al roncar el paladar se va elongando, la úvula se va elongando, y lo que pasaba que en determinado momento la campanilla tocaba la supraglotis y se producía un espasmo de la vía aérea con una dificultad para el pasaje de aire importantísimo. El tratamiento fue seccionar la úvula y con eso no pasó nunca más. Entonces, hacer ese diagnóstico diferencial de cosas que están a la mano para verla en el consultorio es importante. Es importante que sepan, porque parecen cosas de otro planeta y sin embargo la campanilla es una de las cosas que primero vemos en el consultorio. ¿Alguna pregunta sobre esto en casa? ¿No? No, la úvula ahí en ese caso se secciona completamente. No, no escucho bien, perdón. Si la úvula en este caso la seccionan completamente o solo una parte y se afecta No, la parcialmente. difusión. Parcialmente. El tema que tenemos que ser un poquito corto porque después pensamos que va a elongarse nuevamente, ¿no? Porque el paladar se hace muy flácido. En este caso me pareció importante comentárselos porque cuando hablamos también en la charla, la capacidad de la laringe de ser vagotónica, sobre todo porque vamos a empezar a examinar la laringe y puede producirnos algún reflejo vagotónico que eso se resuelve con la atropina. Lo tenemos que tener en la cabeza. La posibilidad de que existan alteraciones en donde esa laringe que es muy sensible, muy adaptada a la protección de la vía aérea, genera un espasmo por un cuerpo extraño, en este caso la punta de la úvula, también es una cosa a pensar. Bueno, ahora nos toca ver el tiempo de los síntomas. ¿Por qué es importante el tiempo? ¿Por qué se les ocurre? Y para saber si es agudo o si es crónico. No escucho bien, ¿alguien que hable fuerte? Para ver si es agudo o crónico. Bien. Eso es fundamental. Para ver si tenemos lo agudo, generalmente es patología funcional o patología infecciosa. ¿A qué me refiero, por ejemplo? La patología infecciosa, una laringitis, un cuadro de vías aéreas superiores, o funcional, algo que vemos muy frecuentemente en disfonías esporádicas o disfonías, el reflujo, tener siempre en cuenta el reflujo gastroesofágico. De paso les cuento que en la práctica clínica, antes nosotros pensábamos en un cáncer de laringe, realmente pensábamos que el 100 y pico por ciento de los casos tenían, consumían, fumaban.
Hoy se sabe de que el cigarrillo, sin embargo, sigue siendo frecuente y el cáncer de la laringe lo tenemos que pensar, pero el reflujo gastroesofágico actúa como un generador de cambio de los epitelios en esa zona y pues yo de hecho he tenido casos en donde no habían fumado, habían dejado de fumar a los 10 años y por el reflujo activo tuvieron cáncer de laringe o de cuerdas vocales. Entonces, tener el estímulo nocivo del reflujo en cuenta en patologías de la laringe. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entendió en casa lo que dije? Bien. Entonces, tenemos esto. Los síntomas fueron progresivos o de aparición brusca. Eso nos marca, nos divide bien la cancha. Si nosotros tenemos un síntoma progresivo, podemos pensar en nódulos, podríamos pensar en patologías neoproliferativas, podríamos pensar en quistes, en granulomas. Ahora, si fueron de aparición brusca, ¿en qué pensamos? Por ejemplo. Depende de la edad también, ¿o no, profe? Porque poner una epiglottitis podríamos pensarlo en el caso de un nene. Sí, yo he visto en adultos también, pero sí, lo podemos pensar en un nene. Perfecto, Meningitis. perfecto el ejemplo. Pero la epiglottitis realmente es una urgencia. El paciente viene muy descompensado, muy descompensado. Genera una inflamación importante de la epiglotis, con imposibilidad para tragar, imposibilidad para respirar. Es un cuadro importante. Yo he visto una, y realmente es un cuadro que hacer el diagnóstico, en los chicos es fácil, porque cuando mojan la lengua, nosotros vemos la epiglotis está más alta, como también charlamos en la charla, la disposición de la laringe en los chicos y en el adulto es diferente, pero se ve la epiglotis, en el adulto solamente en algunos se ve, pero es un caso, digamos, que no viene a la consulta a hablar con nosotros, está realmente muy preocupado y es un paciente de guardia. Pero ¿qué otro caso es de aparición brusca? ¿Qué les parece? Puede ¿Algún ser cuerpo extraño? aspiración de cuerpo extraño. También, sí, pero también es una cosa que no la vemos en el consultorio y que la persona no está charlando al frente nuestro. Pero es importante porque los cuerpos extraños, bueno, lo hablamos un poco en la guía. Alguno de ustedes va a tener alguna vez, probablemente una, un cuerpo extraño en la vía aérea y es una urgencia realmente que requiere un manejo rápido y decisivo. A mí me pasó una vez y tuve que hacer un manejo rápido porque el paciente se moría con un pedazo de carne en la laringe. Y realmente es un caso, pero no es el paciente que está hablando en el consultorio y que viene a presentarnos de que tiene una disfonía de aparición brusca. ¿Qué otro caso? Laringitis. Infecciones. El CRAP. Sí, infecciones. El CRUP, sí. Sí, se da más frecuente en chicos. No, el caso tal vez más patognomónico de aparición brusca es una parálisis de cuerda vocal. El paciente se levanta un día y dice, no puedo hablar. No hablo. Y después empieza a hablar un poquito más, porque la cuerda vocal contralateral empieza a compensar un poco. Dice como que mejora un poquito, pero nunca logra tener esa voz. O sea, si tiene una buena voz, no respira, porque la parálisis, la cuerda vocal queda medial, y si tiene mala voz, pero respira, la parálisis cuerda vocal pues más lateral. ¿Se entiende eso en la casa? Si nosotros tenemos, las cuerdas vocales se cierran y se abren, y una se paraliza. Si la que se paraliza queda en la línea media, el paciente va a poder hablar bien, pero va a tener dificultades para respirar. Si queda lateral, va a hablar mal, pero va a poder respirar bien. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Acá me preguntan si es de etiología viral. Son como esas, todas las lesiones neurales, la parálisis facial, la hipoacusia súbita, que se producen sin síntomas agregados, de forma aislada,
Algunos hablan de que una patología viral genera anticuerpos y lesiona las fibras. En fin, todavía no se sabe bien cuál es la causa. Pero lo cierto es que se produce esa parálisis. Y cuando tenemos una parálisis recurrencial de la cuerda vocal del lado derecho o del lado izquierdo, como el nervio va por pulmón, obliga a hacer una radiografía de tórax para evaluar si en el camino no hay ninguna lesión ocultante que nos pueda dañar el nervio. Bárbaro. Yo no sé por qué sí. Bueno, acá hablamos si se produjeron después de un cuadro viral, porque tiene esas implicancias. Esto, ¿en qué pensamos si se produjeron después de una cirugía con intubación endotraqueal? Bien. Acá dice una estenosis. Podemos pensar en una estenosis subglótica cuando es una intubación prolongada, cuando estuvo en terapia y es prolongada, no tan prolongada como para hacer una traqueotomía, pero prolongada en fin. Pero también, cuando nosotros hablamos específicamente de la laringe, podemos pensar en un granuloma, post-intubación. Entonces, ese dato es importante que lo tengamos en cuenta en la hora de preguntarle al paciente si tuvo, porque al paciente no lo relaciona con la patología. Muchos se olvidan que tuvieron intubado, porque ellos entraron a quirófano extubados y salieron de quirófanos extubados y en el medio el tiempo se paró. Entonces, preguntarle si tuvo alguna cirugía, si tuvo qué tipo de cirugía para saber si fue prolongada o no fue prolongada. Entonces, si tenemos que empezar una lesión glótica, subglótica, supraglótica. En cuadros esporádicos, bueno, yo después, la idea es mostrarles estos casos y después hacerle casos chiquitos que yo tuve con confirmaciones, pero si el paciente viene difónico y tiene casos esporádicos de ahogo, falta de aire, como le decía recién, ¿qué otros diagnósticos diferenciales tenemos relacionados ya con patología de laringe? ¿Sí? Bueno, como vamos a ver más adelante. Me parece que me fijé. Bueno, estos antecedentes son importantes. También que tenemos que preguntar si toma medicamentos, hay medicamentos que producen tos, si es fumador, un fumador es... Cuando nosotros tenemos una disfonía en un fumador, ¿en qué pensamos? El fumador, importante. ¿En qué pensamos? ¿Y qué más? ¿Ni irritación de las cuerdas vocales? No. Hay dos patologías. Primero, casi es un edema de la pared Profe, lo dejamos de escuchar. libre, la que tiene una disfonía. Hola. ¿Pablo? Sí, yo estoy. No, no te estamos escuchando. Tenés que repetirlo Hola, hola. desde el varón fumador. No te escuchamos más. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Lo que pasa, tenemos una motosierra afuera. A ver. No, pero no se escucha la motosierra, no te hagas problema. Bueno, perdón, pero tenemos una motosierra Pablo, afuera. ¿me escuchás? Sí. No se escucha la motosierra, habla tranquilo. El problema no es la motosierra, sino que se entrecorta. Bien. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los antecedentes? Medicamentos, fumador, consumo de alcohol y marihuana. El fumador hablábamos, el edema de Rienke, como lo vieron, creo que también estaba en la guía, es casi exclusivo del fumador, se caracteriza por un edema que engloba todo, la pared y borde libre de ambas cuerdas vocales, y es muy característico en el globo. Síntomas asociados. ¿Qué tenemos que preguntar sobre síntomas asociados? Ya hablamos de algunos.
Perfecto, disfagia, perfecto. Disfagia. ¿Qué más, chicos? Sí, un Fiebre. síndrome constitucional o de repercusión general, astenia, dinamia, pérdida de peso, fiebre. Muy bien, Santiago, muy bien, muy bien. Ahí ya no estamos hablando de un síndrome más global, o sea, estamos con un síntoma localizado con un síndrome global. Eso está muy bien porque ya no estás orientando a una patología en específica. Perfecto, ¿qué más? A ver, si tenemos una persona que está disfónica, que está disneica, que tiene síntomas sistémicos, como lo que decía Santiago, ¿cuál es la pregunta que viene? ¿Tiene alguna neoplasia? No, si tiene hemoptisis, por ejemplo. Ah, Si tiene hemoptisis, si en algún momento tosió y salió un poquito de sangre o tuvo sangre de saliva. ¿eh? ¿Hace cuánto? Entonces, disnea lo dijimos, perfecto. Hemoptisis, perfecto. Estridor, hablamos sobre todo de patología pediátrica. No es el caso de nuestra paciente, pero estamos haciendo un análisis. El objetivo, nos fuimos un poquito del paciente porque nuestra cabeza está haciendo el razonamiento de hacia dónde vamos. Odinofagia. Por ejemplo, si teníamos una epiglotitis, la odinofagia va a ser insuperable. Dificultades deglutorias, otalgia. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, ¿qué signos y síntomas tiene Victoria? Volvemos a Victoria ahora. Recién hicimos un análisis, nuestra cabeza estaba analizando las preguntas, analizando diagnósticos diferenciales, estaba analizando las diferentes opciones que tiene nuestra paciente. Pero volviendo a ella, tiene síntomas que se agravan los viernes, es progresiva, a medida que pasa el tiempo es más persistente y es docente del doble turno en primaria. Si tuviéramos que hacer una lista de diagnósticos diferenciales, ¿qué pondríamos primero? ¿Qué? Nódulos. ¿Y Nódulos. segundo? Nódulos. Y tercero, nódulos. Me parece que todos le pegaron. El nódulo. Entonces, ¿es una lesión de carácter funcional o es una lesión de carácter estructural? Nosotros analizamos que empezó como funcional, porque era reversible. ¿Está claro eso? Es una patología que se instala, pero que revierte en su totalidad. Así empezó. ¿Alguien no le puede decir que lo haga en otro lado? Pero después, es una lesión estructural, los nódulos. Y la verdad es que se está convirtiendo en estructural. Porque a medida que pasa el tiempo, se genera cada vez, revierte menos, cada vez se hace más persistente y cada vez menos vuelve a la normalidad. Hacemos una pausa porque realmente no puedo hablar del ruido de la motosierra. Cerrar. Y prosigue. Bueno, entonces los diagnósticos diferenciales. Nódulo en cuerdas vocales, puede ser un pólipo. El pólipo muchas veces actúa en forma intermitente porque hace un mecanismo de solapa que a veces genera inflamación en la cuerda vocal, a veces no. El pólipo puede ser una situación a tener en cuenta. Edema de Rienke no en este caso porque no era fumadora, pero digamos estaría dentro de los diagnósticos diferenciales. Un quiste de retención de las cuerdas vocales podría estar dentro de los diagnósticos diferenciales porque el tono muscular y la adaptabilidad de la cuerda puede hacer que tenga alguna variabilidad e intermitencia, pero en general se convierte en persistente. Papilomas,
y nada más. Bueno, ¿qué estudios complementarios hacemos? ¿Qué estudios hacemos o cómo nos manejamos en el consultorio? Los chicos que hicieron el práctico hoy lo saben. En su casa, por eso no les voy a decir nada. La laringoscopía indirecta, ¿no era? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se hace la laringoscopía indirecta? A ver, alguien que se anime a describirla. Se hace mediante el espejo, profe. Usamos el espejito ese que usan los odontólogos y Excelente. lo ponemos en la parte posterior de la faringe, en la pared posterior, y digamos, eso nos permite ver hacia abajo. Claro. Perfecto. Bueno, pero antes de ir a la laringoscopía indirecta, tenemos que hacer una palpación de cuello para buscar qué. Para buscar básicamente alguna adenopatía satélite que nos esté orientando o dando una voz de alerta de la patología laringea. El examen de la faringe, lo que hablamos recién. ¿Qué hablamos recién que podíamos encontrar en el examen de faringe? Hablamos que podíamos encontrar una úvula elongada que nos... cierre. Una úvula elongada que puede generar una irritación de la supraglotis y un mecanismo de tos y de obstrucción. Y ahora sí, la laringoscopía indirecta, que lo hacemos con el espejito, que vamos a ver la técnica en el laboratorio. Hoy la verdad que lo hicimos de forma muy satisfactoria y espero que les guste. La rinofibrolaringoscopía, que ya eso entra dentro de nuestro patrimonio los especialistas, se hace con una fibra óptica flexible. Y la laringoscopía directa, que también es otra de las prácticas que vamos a hacer en el laboratorio de habilidades clínicas para ver las productos. Bueno, hicimos todo esto, a la palpación no encontramos nada, el examen de faringe no encontramos nada, la laringoscopía indirecta la hicimos, pero no la podemos mostrar, pero vamos a mostrar lo que se vería en una fibroscopía. Vamos a entrar por una fibra óptica, entramos, ¿lo están viendo? ¿Lo ven en sus Profe, casas? sí, se ve. Profe, se Sí, ve. profe, se ve. Esto ya lo habíamos mostrado, lo que es la laringe, esta es la epiglotis, y acá se ven muy bien los nódulos. Son formaciones que están en la unión de los dos tercios posteriores con el tercio anterior, son equidistantes generalmente, por eso se llaman nódulos en peso, y Rex barba. Sí, profe, se nos tildó el video, no lo vimos. O sea, vemos el video cuando empezó, pero no vemos los nódulos ni nada. No, yo lo pausé, ¿eh? ¿Ahí lo ven? No, lo seguimos viendo pausado al principio del video. Acá. A ver si se ve de vuelta. Si podés volver a salir del Power. ¿Salgo? No, salir ahí y volver a compartir. ¿Y ahí? Parece que hay que dejar de ¿Ahí? ¿no? Hay que dejar de compartir pantalla, permiso. No, pasa que dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Ahí, ¿sabes? ¿Quieres mostrarme, Sabrina? Y esto era, como te había dicho, profe. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, pero te he dicho hoy una forma para. Estoy acá, ¿qué necesitas? ¿Ahí se ve?
Bueno, Poné la presentación, Pablo, para que se vea más grande. sí, lo que pasa que... ¿Se ve ahí? Ahí sí veíamos. Sí, sí, ahí empezó el video. Bueno, ¿alcanzan a ver ahí los nódulos? Mm. ¿Los ven? Bueno, ahí podemos profe, ver. se Esta ven. sería la epiglotis. Bien, acá estaría la epiglotis, la cuerda vocal derecha, la izquierda, en la intersección del tercio. Perdón. ¿Se ve? ¿No? Bueno. Bueno, ahí se ve como fona y en la intersección de los dos tercios posteriores con el tercio anterior, nódulos equidistantes en ambas cuerdas vocales, es casi de una maestra. Bueno, listo. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos tratamiento foniátrico o tratamiento médico-quirúrgico. La situación es esta. El tratamiento foniátrico es siempre, por dos motivos. Porque puede ser definitivo, el paciente con el tratamiento foniátrico puede revertir esos nódulos. Y si no es definitivo, nosotros tenemos que tratar de que el paciente empiece a hablar mejor y se pueda desprender de todos esos vicios foniátricos para no volver a formar nódulos. Si con el tratamiento foniátrico no se resuelve, vamos al tratamiento quirúrgico. Después me preguntaban cómo es el tratamiento quirúrgico de esta patología. Así que puse un cuadrito acá donde el paciente está en posición como si lo fuéramos a intubar, en la hipertensión de la acostado, entramos por la boca, base de lengua, epiglotis y exponemos la glotis, fijamos el laringoscopio y a través del microscopio trabajamos con dos manos sacando la patología. Los nódulos generalmente no se operan en un mismo acto quirúrgico, se opera primero un nódulo y después el otro, porque es posible que tengamos, si no, una sinequia, y la verdad que es una contra bastante grande si se sinequian las cuerdas vocales. Sinequia quiere decir que se pegan. Bueno, este es el caso. Profe, perdón, le hago una consulta. Cuando hacemos tratamiento foniátrico solamente, ¿se supone que esos nódulos van a revertir solos? O sea, Cuando se van a hacemos hacer las dos tratamientos cosas. foniátricos, cuando hacemos tratamientos foniátricos solamente existen dos escenarios. Escenario 1, que reviertan totalmente. Escenario 2, que no lo reviertan, pero que el paciente aprenda a hablar. Con lo cual, se operan y la verdad que tenemos menos chance de que se vuelvan a formar. Ok, gracias. No entendí nada. Acá me preguntan cuánto tiempo de tratamiento foniátrico le doy para pensar que no la voy a revertir. Es una tarea delegada a la foniatra. La foniatra es la que me dice, hasta acá llegamos, ella mejoró todas las habilidades, pero el nódulo no revierte, va a cirugía. No lo decimos, o por lo menos no lo decido yo. Realmente viene con esa recomendación. Lo que sí, pasa mucho tiempo, el paciente viene a control, le hago la fibroscopía, no revirtió y cae por su propio peso. ¿Alguna otra pregunta sobre este caso? ¿Algo que hayan querido? El próximo va a ser un caso mucho más cortito porque no vamos a hacer todo el análisis que acabamos de hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Yo tenía un profesor, me acuerdo, que lo operaron también, pero él hablaba y se le iba la voz. No es que llegaba el viernes y se le iba, era como se le iba, parecía un gallo en un momento.
¿Eso es por los nódulos o debe ser un pólipo o otra cosa? Puede ser un cáncer, porque realmente le hicieron una resección parcial de la próstata. No, no, después lo operaron igual, todo bien. No era un cáncer, pero, o sea, no me acuerdo, porque yo en ese momento ni idea, pero me acuerdo que se le iba la voz, era como que estaba hablando y se le iba y parecía un gallo. Pero capaz que puede ser una afectación del nervio más que nada. No, puede también ser un quiste. No, la verdad que es muy difícil así. Bueno, vamos a Esteban. Uy, estamos Profe, el ¿podrás tiempo poner mal. otra vez la presentación? Porque si no se ve muy chiquito. Bueno, ¿estamos mejor? Bien. Sí, gracias. Bueno, Esteban tiene 41 años, trabajador rural. Este es típico, ¿eh? No, es un hombre delgado, el cuello largo, nos consulta por mifonía importante, que lo notamos que cuando habla hace un esfuerzo importante de la voz, y es fumador de 40 cigarrillos diarios desde los 18. Bueno, ¿cómo empieza la consulta? ¿Qué hacíamos primero? Escuchamos. Escuchamos que nos hablaba. Y empezamos a ver qué tipo de voz tiene, todas las características que nosotros nombramos. A él lo vamos a escuchar, lo vamos a observar. Importante difonía que no revierte. Eso nosotros hablábamos de que teníamos patologías estructurales y funcionales. Las funcionales generalmente revertían o tenían episodios y las estructurales eran persistentes y con una variabilidad mucho más estrecha. Entonces, esta es una disfonía que no revierte. En el momento de la consulta es importante accesos de tos y ahogo. Él nos dice que le pasa frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que preguntar ahí, que recién salió? Claro, Teníamos. sin esos codos. Claro, perfecto. Muy bien, muy bien. Claro, claro, o que se cierran parcialmente porque tienen algo en el medio. Perfecto. Entonces, ya sabemos que es un fumador, que tiene sensaciones de ahogo, y le preguntamos la hemoptisis. Perfecto. Utiliza músculos accesorios del cuello para expirar, o sea que nos está diciendo de que la laringe en alguna medida está restringida en su apertura y cierre. Tiene los dientes manchados con tabaco, al igual que sus dedos. Examen. ¿Cómo? Sí, sí. Muy esporádicamente, ¿eh? Muy esporádicamente, pero tiene. Palpación. ¿Qué esperemos encontrar? Adenopatía de cuello. Bárbaro. ¿Qué más? No, los cartílagos, acordate. Bien. Profe, ¿la adenopatía va a tener una ubicación específica o puede ser en cualquier parte del cuello? No, porque todavía no tenemos topográficamente, no lo sabemos. Encontramos una adenopatía en el cuello que está levemente adherida a los planos profundos y por ahora como síntoma aislado. Hacemos la laringoscopía indirecta y nos encontramos con un cuadro que no vamos a poder ver. Entonces, lo que sí vamos a poder ver, lo que es la rinofilolaringoscopía. ¿Qué otra cosa preguntarían? Síntomas salió? sistémicos. Sí. Claro. Exacto, síntomas sistémicos, si ha bajado de peso, si tiene astenia, si no come carne, si ha cambiado su hábito, lo que normalmente, como determinados hábitos, bárbaro. ¿Y qué estamos pensando? ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos?
Pero es fumador. ¿Cuál es? Si nosotros tuviéramos... ¿eh? El edema de Rienke es el fumador, es el primero. Ten en cuenta eso. Segundo, él no tiene síntomas sistémicos. Entonces, Cáncer de laringe. ¿cómo? Cáncer Sí. de laringe. Un cáncer de laringe, exacto. Hacemos la rinofibrolaringoscopía, la laringoscopía indirecta, que es la que vamos a hacer en el laboratorio. Y estos son los diagnósticos diferenciales. Entonces, el edema de Rienke o el cáncer de laringe. Los dos con tratamiento quirúrgico, con determinadas variables, porque a veces cuando tenemos un cáncer muy importante, hacemos resección parcial para hacer biopsia, pero el tratamiento puede ser quimiorrayos. ¿Se ve el video ahí? Les quiero mostrar qué dio la fibroscopía de este paciente. Este es real, es un paciente mío. Profe, ¿se ¿Se nos ve el tildó? video? Se detuvo. No, se nos tildó. Arrancó y se detuvo. ¿Cómo? Se detuvo, bien. Sabri, ¿no me lo mostrás así yo? No sé cuándo se... Entonces, ¿cómo se...? Compartir, bueno. Compartir. Pausar la grabación. O detener compartir pantalla. Y se dejó de compartir. Y ahora también compartir. ¿Ahí se ve? Está Todavía no. cargando la compartida, todavía no vemos nada. Bueno, esperamos. Profe, mientras le puedo hacer una pregunta. Por favor. ¿Podríamos pensar también, por ejemplo, en un cáncer de pulmón que le esté haciendo compresión de las estructuras y por eso tenga la disfonía? Sí, pero generalmente no produce disfonía, produce todos los otros síntomas menos disfonía. Ah, ok. Bueno, ¿lo ven ahí? Perdón. El otro día en el seminario de tórax hubo una mención a los tumores de pulmón, bronquio fuente izquierdo, que afectaban al recurrente. Por eso te decían que podía ser una signo. Te escucho poco y nada, Gabriel. ¿Me escuchás? Te escucho poco y nada. Que la afectación del bronquio fuente izquierdo en un cáncer de pulmón puede dar afectación por infiltración del recurrente. Y ese Claro, es lo que la hablamos causa antes. de- Sí. esa es la causa Eso lo de hablamos hace un disfonía. rato. Sí. De ahí era lo que decía Fiamma recién. Fati. Perfecto. Sí, recién lo hablamos hace un rato y también lo di como contenido en la charla sobre las diferencias del lado izquierdo y derecho. ¿Eh? Bueno, quiero mostrarles porque el objetivo de hoy es que ustedes hagan un examen de laringe y quiero que vean esto. Este es una lesión en el tercio anterior, en la unión de los dos tercios anteriores y del tercio posterior, pero no tiene las características del nódulo, que tiene la misma estructura de las cuerdas vocales. Es como claro, es blanco, es un carcinoma epidermoide, es blanco, diferente tejido del resto de las cuerdas vocales, ¿eh? Y está de un lado solo, está de un lado solo. Bueno, yo les quiero mostrar, porque un poco
ya que estén con esto, quiero mostrarle otro caso, dos casos más. Le quiero mostrar Profe, dos casos más. ¿te hago una consulta? Sí, por favor. ¿Esto se opera y ya? ¿O cómo es el tratamiento? Bien, excelente pregunta. Esto que ves acá, se opera y ya, porque yo tengo un margen de seguridad recontra bueno, de que lo voy a sacar en su totalidad y probablemente después le haga rayos por las dudas. Este caso, yo le hice una mentirita piadosa. Este caso no tiene adenopatía satélite. Este caso es un carcinoma localizado solamente en la laringe. Entonces, el otro fue solamente para poner en el contexto con cuestiones didácticas, claro. Este caso particularmente fue operado y en forma total y no recibió nunca más después de, ahora tiene 3 años de control. Pero tengo otro caso, y quiero mostrárselo, quiero mostrar un video que está en el pen de acá. Vamos a ver. Quiero mostrar otro caso. Vamos a compartir. Y el video dónde está. Vamos a lo primero, porque no está compartido. Y ahí permiso, que me Bueno, acá yo le voy a mostrar un caso, que es un paciente que vino un martes y terminó en quirófano un miércoles. Consultada por accesos de ahogo muy importante. El día domingo había tenido uno, vino el martes de una de las localidades aledañas a Mar del Plata y el miércoles terminó en quirófano. Este es la laringe, ya son unos expertos en laringe normal, así que ahora van a ver lo que es una laringe patológica. ¿Lo ven? ¿Están viendo? Sí. Bueno, alcanzan a ver, es un tumor que se ve, es todo esto, todo esto. Él sí tenía hemoptisis importante, sí sangraba, no sé por dónde respiraba, porque era un hombre de 1,90 m, con acceso, con ahogos importantísimos, tiempo de evolución grande porque no tenía un contenido, no era un hematoma, sino que era un contenido sólido, la cirugía salió como una uva, realmente con un pedículo importante porque era móvil, entonces cuando él se inflamaba o algo, o se le localizaba en determinada posición, tuviera la vida aérea. Sí. Bueno. ¿Alcanzan a verlo? Me pareció un lindo caso. Un lindo caso. Y tengo otro más para compartir, pero le tengo que dejar el lugar a Sabrina, que tiene casos mucho más interesantes que esto. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Quieren charlar sobre algo? ¿O la dejamos a la doctora Álvarez? Chicos, ¿están ahí? Hola. Son 11:20, Pablo. Yo te diría que pases de Sabrina, pues no llegan. Sí, totalmente de acuerdo. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó? Sí, pero necesito pasar de la de mí, me pasás de... Porque me dijo que tengo que ir acá donde están todos. Hay que ir a detener. Ya te paso. Ya te paso. Lo pasamos. Yo la paso. Tengo 2 Sabrinas ahora. ¿Qué problema? Tengo 2 Sabrinas, no sé cuál. Yo te he puesto de...
A ver ahí, Sabri, probá. Ahí se ve. ¿Me ayudas? No, no Probá se ve de nada, nuevo, profe. Sabri. Probá de nuevo. Hay dos Sabrinas, no sé cuál de las dos son. Sabri, poné la cámara un minuto. Ahí estamos. Abrí tu cámara un minuto. Yo que no responde ni siquiera. Acá escribe. Claro, sí. Me llama la atención que no se permite. La tercera al historial de internet, como vos no accediste acá al centro. Porque esto me clase de WhatsApp. Ah, claro, decime igual de. Sí, ahí ya podés compartir. Renzo. Renzo. Está acoplando, me parece que es el título de. Sí, lo estoy buscando. Renzo. Sí, Gaby. Ay, lo silencio yo, Gaby. Silenciaron, Gaby. No, lo que me llama la atención es que no permite usar la aplicación. Porque me parece. No, pero está acá la aplicación, pero no me deja tomar. Sí, viste que se bloquea, te puso como presentador. Sí, ya me pasó, empezaron con ese cuento. Sí, sí. Justo como se cierra. ¿Para minimizarlo o para mí? Para enseñar.
Pablo, si no presentaste el último caso, solo presenta los apellidos que siguen. Y le decimos, si querés, presentate el último caso que siguen, se presentan los apellidos. Pero lo que querías mostrar es... los videos. Bueno. Renzo, ¿me escuchás? Bueno, si les parece bien, con este tiempito que nos queda, vamos a ver unos casos que tengo que son míos. Denme un segundo. Sí, ahí, le tiene que dar Sabrina 2, Gaby te tiene que permitir compartir. Gaby, fíjate si podés poner en Sabrina 2 que comparta. ¿Dónde está escuchando? Sí, porque me escucha de Pablo. ¿Voy viendo? Sí, ahí le das la capacidad de compartir a Sabrina 2. Ahí está, compartir. Y define. Ay, Dios, En el escritorio. sí, no sé. Dice, Pues, Y compartiste de última la pantalla y vas cambiando todo. Porque si no te va a calificar a uno. está Sabrina también. Ahí está. En el WhatsApp. Ay, se puede sacar ahí. Está. acá voy a la... Bueno, te lo dejo. Sí. Ahí se ve, ahí lo ves vos. Sí. ¡Vamos! No, por Dios, perdón, pido disculpas. Ahí la Fátima y Juliana no sé de qué se ríen. Qué feo. Y Agostina. Qué feo. Esto es para que se vea acá. De Perdón tus que caras conecto nos para que vean reímos. los chicos acá y empezamos. Fiamma también. Stenta tiene la. Bueno, la idea de acá, para que con no esta se le segunda note. parte, ustedes También. son los casos de laringe en chicos. Eso por eso hicimos como separado en dos partes. Ahí me ven, ¿ya? Ahí se ve, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con los casos clínicos. Gracias. Ahora. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Juana tiene 21 años y concurre al CAPS de Libertad porque su bebé de 4 meses hace un ruidito desde la primera semana de vida, que lo escucha principalmente cuando toma la teta y cuando duerme. Refiere que en el último control la pediatra le comentó que venía creciendo muy bien, ¿sí? Entonces vamos a escuchar al bebé de Juana a ver el ruidito que hace. Este es el bebé que nos llega a la consulta, ¿sí? Juana nos trae a su bebé. Entonces, ¿qué datos de lo que nos comentó Juana a ustedes les parecen de relevancia? ¿Cuáles les parecen importantes? Exacto, pero ¿qué síntomas nos refiere? Exacto, o sea, ese ruidito, ¿cómo lo definiríamos nosotros? Es un estridor, ¿sí? Datos importantes que dijiste.
que empezó la primera semana de vida, ¿sí? ¿Se asocia a otro síntoma? ¿Nos refirió a otro síntoma además del estridor? ¿Alimentación? ¿La alimentación no era que se agravaba? ¿Pero qué dijo ella? ¿Qué le dijo el pediatra? Bien, dijo que por ahora venía creciendo bien, que es un dato que... ¿Y en qué otro dato del estridor? Cuando duerme. Exacto, cuando toma la teta y cuando duerme. Esos son síntomas importantes, ¿sí? ¿Le preguntarían algo más? ¿Algún antecedente que les importe del bebé? ¿Algo? Sabemos que tiene un estridor, que lo escucha la mamá cuando le da la teta, cuando está durmiendo, que por ahora lo deja crecer bien, ¿sí? Viene con los controles bien. ¿Le preguntarían Perinatales. otros síntomas? ¿Cómo? Los antecedentes perinatales del parto. Bien, ¿qué es importante ahí sobre todo en el parto? ¿Qué antecedentes les importa puntualmente cuando nosotros tenemos un niño con estridor que empezó, bueno, que la mamá lo trae a los 3 meses? ¿Cuál es el antecedente de importancia? Sí, importante cuánto empezó, ¿sí? Sí, si es prematuro y llegó a necesitar qué, básicamente. ¿Oxígeno? Claro. O sea, un tema importante es si ese bebé necesitó algún tipo de intubación, ¿sí? Pensando en que, bueno, ahora vamos a charlar los diagnósticos presuntivos, pero si tenemos un bebé con un estridor, un antecedente, una intubación, podemos tener algún otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos, el síntoma es el estridor y las características también los charlamos. Entonces, importante esto, que es un estridor, es un ruido generado por la obstrucción parcial de la vía aérea al paso del aire, ya sea cuando ingresa o cuando egresa de los pulmones, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué es importante saber las características del estridor? ¿Sí? Porque depende del lugar donde esté obstruido la vía aérea, el estridor va a tener distintas características, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a pensar de dónde puede estar obstruida la vía aérea. ¿Bien? Entonces nosotros acá tenemos un gráfico de las distintas partes donde se puede obstruir la vía aérea. Sabemos que cuando la obstrucción es a nivel nasal, se lo llama cornaje, ¿sí? Y cuando es un estridor en la vía, digamos, en la parte de la laringe, en general, cuando la obstrucción es supraglótica o glótica, es un estridor de características, más bien es un estridor que aparece en la inspiración, ¿sí? Cuando es más bien subglótico, se dice que es un estridor bifásico, que aparece tanto en inspiración como en expiración, y cuando es más bien de la vía aérea inferior, es un estridor que es más bien expiratorio. ¿Bien? Eso es importante entonces saber en qué tiempo respiratorio aparece ese estridor. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué le parece a este bebé que viene con 3 meses, que tiene este estridor, que empezó a la semana de vida y que tiene estas características? ¿Cuál es la causa más frecuente de estridor en un niño que viene creciendo bien y que no tiene ningún antecedente de relevancia? Bien, ahí acá ya me tiraron un diagnóstico presuntivo. ¿Ustedes? Ahí por la virtualidad. Bien, acá me dicen laringomalacia, ¿sí? Ustedes saben que la laringomalacia es la causa más frecuente de estridor en los neonatos, ¿sí? ¿Qué estudios complementarios le solicitaríamos a este bebé de 3 meses? ¿Qué le pueden pedir? Sí, pero antes, más sencillo, yo lo tengo en mi CAPS, ¿sí? Suponete, estamos en IREMI. Solamente está el pediatra y está el bebé. ¿Qué le podemos pedir ahí? En un bebé es medio difícil hacer más de 3 meses. Antes, más sencillo, ¿qué tenemos al alcance en IREMI? Una imagen que nos... ¿Imágenes? Radiografía, ¿sí? Le podemos llegar a pedir una radiografía de perfil, ¿sí? Una radiografía de perfil en hiperextensión, y es importante aclarar que es para ver partes blandas, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar, esta es una imagen, es identificar las estructuras anatómicas del cuello y de la vía aérea. Entonces nosotros acá tenemos una radiografía donde lo que se ve acá es el hueso hioides, ¿sí? Acá se va a ver la epiglotis, ¿sí? Que depende de la placa, si está más penetrada o menos penetrada, se puede ver un poco mejor. Después podemos ver el ventrículo, podemos ver la subglotis y podemos ver la tráquea. ¿Bien?
Entonces, la placa no solamente nos dice cómo está esa vía aérea, si está normal o no, o nos va a permitir descartar distintos sitios de obstrucción, ¿sí? Siempre que tengamos una placa que sea de buena calidad. Acá, por ejemplo, tenemos distintas imágenes, donde los más importantes y el que más me interesa que vean es este que está acá, que es el de la laringomalacia, ¿sí? Ustedes imagínense que acá está el maxilar inferior, y fíjense la laringe, no, la epiglotis, cómo está regordeta. Es una epiglotis que se le llama en pico de pato, es una epiglotis que no termina en puntita, sino se ve más gorda. ¿Bien? Después acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de una angiomita, pero estos ya son más causas subglóticas. El que más importa es que ustedes puedan ver una laringe normal y sí descartar una laringomalacia, que es el 70% de los chicos que le va a llegar a la consulta, ¿sí? También pueden pedir una placa de perfil de cuello, no se solicita tanto, pero tiene mucha utilidad en el tema de la laringitis subglótica, ¿sí? Cuando hay una estenosis subglótica. Porque en general la laringe en el plano de frente se ve como si tuviera hombros, ¿sí? O sea, se ve con esta imagen que está acá, ¿no? Como si fuera esta forma ahí, ¿sí? Con hombros. Si pierde los hombros, ahí nosotros pensamos más que puede ser como la imagen de una punta de lápiz, lo llaman, que es la imagen de una estenosis subglótica. Entonces, ¿qué otro estudio le podemos pedir? Ya dijimos la placa y lo habían dicho previamente. Ahora sí un estudio de qué le haríamos nosotros. Para ver esa laringe, que lo estuvimos charlando. Una fibrolaringoscopía, ¿sí? Entonces, nosotros a este bebé le vamos a hacer una fibroscopía con un fibroscopio flexible. Ya, obviamente, todo lo que fuimos viendo en el taller es difícil, no lo vamos a hacer en un bebé. En esos casos se usan fibroscopios flexibles de un diámetro más chiquitito para poder evaluar esa vía aérea, ¿sí? Se ingresa por la fosa nasal y vamos viendo. Entonces, este sería el video. Espero que quieran que lo vea. ¿Ven la epiglotis como es? Quiero que vean esto. ¿Ven la epiglotis como es en omega? Es una epiglotis que se dice que es acartuchada, ¿sí? Fíjense que en este bebé no podemos ver las cuerdas vocales, ¿sí? Otra cosa característica de las laringomalacias es que los cartílagos aritenoides son bien redundantes, son bien gordos, ¿sí? Y los repliegues, o sea, la unión entre el aritenoides y la epiglotis son cortos. Tienen repliegues aritenoepiglóticos cortos. Eso es los distintos grados de laringomalacia. ¿Sí? Ustedes recuerden que la laringomalacia es por una inmadurez de la laringe, ¿sí? Incluso hay pacientes en los grados de laringomalacia más importantes donde la epiglotis directamente como que la chupa la subglotis, como que se colapsa por la vía aérea, ¿sí? Entonces es importante con el fibroscopio poder ver esa laringe. Mira, yo creo que llegan a ver las cuerdas vocales, están difíciles, ¿sí? Entonces es importante ver esa laringe del niño, ver cómo se mueven las cuerdas vocales y ver las estructuras que son características en una laringomalacia. Como ya dijimos, ¿qué son? ¿Cuáles son las cosas características en una laringomalacia? Sí, pero en la fibroscopía. ¿La epiglotis cómo estaba? Como acartuchada, es como una epiglotis. ¿Qué otra cosa? Redundantes, los aritenoides redundantes, muy bien. Y después lo de los repliegues, que son repliegues cortos, ¿sí? Entonces, después podemos a ese mismo paciente, o sea, si es necesario, le podemos hacer una laringoscopía directa, que es como mostró el doctor Garay, que se lo duerme y con el laringoscopio se puede ver la vía aérea, ¿sí? Y acá lo vemos con una laringoscopia directa. Se ve la epiglotis en omega, ven que las cuerdas vocales abajo se ven bien, ¿sí? Y mírense los aritenoides ahí como van hacia adentro. Bueno, entonces, ¿cuál sería la conducta con el bebé de Juana? O sea, llega este bebé con estas características del estridor, que está creciendo bien. ¿Cuál sería la conducta ante una laringomalacia? Ya tenemos ese diagnóstico presuntivo. ¿Ustedes qué harían con ese bebé? ¿La preocuparían a Juana o le dirían, quédate tranquila? Porque, ¿qué pasa con la laringitis?
Exactamente. Acá me dicen que revierte espontáneamente. ¿Sí? ¿Y qué cosas nos preocuparían? ¿Cuáles le daríamos a Juana? Si aparece esto, tenés que volver a venir. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma en un bebé con una laringomalacia? Que no tenga buen peso, Perfecto. que tenga disneas, No apneas, peso en peso, que tenga apneas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? cianosis. Cianosis, perfecto. Disfagia. Bien, disfagia. Bueno, disfagia lo que llevaría es que no pueda aumentar bien de peso. Esos serían nuestros síntomas de alarma, ¿sí? Y ante ese paciente, si ya tiene esos síntomas de alarma, ¿vamos a seguir con una conducta expectante o vamos a modificarla? Ahí se modifica, si en caso de que aparezcan todos estos síntomas de alarma, eso es un criterio para uno ya hacer un tratamiento quirúrgico de la laringomalacia. ¿Bien? Entonces, simplemente a modo de resumen, las 4 causas más frecuentes de estridor en un niño son laringomalacia, parálisis recurrencial, estenosis subglótica y angioma, ¿sí? La laringomalacia siempre aparece desde la primera semana de vida, ¿sí? Si aparece desde el nacimiento, siempre hay que descartar que no tenga una parálisis recurrencial o una estenosis subglótica, ¿sí? El angioma subglótico en general aparece a los 40 días. Características del estridor, súper importante. ¿Cuándo ese estridor cambia? Ustedes saben que la laringomalacia dijimos que era el bebé que cuando tomaba la teta o a la noche mientras dormía. En cambio, el bebé que tiene una parálisis recurrencial, ese estridor se va a poner más fuerte cuando llora, cuando se enoja. Entonces ahí va a ser más chillón el estridor, ¿sí? Y en general es un estridor que es más agudo, de tono más agudo, ¿sí? En la estenosis subglótica, tener presente que ese niño tuvo el antecedente de una intubación en general, ¿sí? Está el antecedente de la intubación y en general suelen hacer laringitis recurrentes. Y en el angioma subglótico, más allá que empieza a los 40 días, tener presente que si hacemos el examen físico de ese niño, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué otros tipos qué patología puede tener un angioma subglótico a nivel de la piel? Otros angiomas. El 50% de estos pacientes, si uno lo revisa, le encuentra angiomas en piel también. ¿Sí? Bueno, eso básicamente del tema de los estridores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, vamos a pasar al siguiente que estamos medio corto de tiempo. El caso clínico número 2. María concurre a la guardia de APANT, viene muy preocupada porque Juan, de 3 años, comenzó en el transcurso de la madrugada con tos de perro y le cuesta respirar. Refiere que hace unos días venía con mocos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles síntomas presenta Juan? ¿Por qué síntomas los trae María? Tos perruna, tos, perfecto, y dificultad respiratoria. Bien, esos son los 2 síntomas por los cuales concurre, ¿sí? ¿Le preguntarían algo más a María? Si tiene algún otro síntoma o algún antecedente que les... ¿Cómo? Perfecto. Acá me pregunta si tiene hipersalivación o babeo. ¿Qué otro síntoma? La posición que se pone. No se ponía como para Exacto. adelante. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? ¿En qué posición viene el paciente? ¿Qué grado de dificultad respiratoria tiene? ¿Qué otra cosa? Bien, si tiene difonía, bien. ¿Nos Si tuvo importa cómo fiebre. empezó? Sí, si tuvo fiebre, perfecto. ¿Qué otra cosa nos importa con respecto al inicio? ¿Sí? ¿Cómo fue el inicio del cuadro? ¿Es importante saberlo? Sí, pero parece que fue como medio brusco, ¿no? Como, ¿sabes? Algo agudo, brusco. Bien, algo que empezó de manera brusca. ¿Y qué les parece importante descartar en este nene de 3 años que de repente empezó con una dificultad respiratoria y tos? Exacto. un cuerpo Cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, ¿sí? La mamá nos dijo que estaba durmiendo, pero reinterrogar eso, o sea, dijo que era de noche en realidad, no dijo que estaba durmiendo. Importante reinterrogar qué estaba haciendo ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el niño era de noche y estaba jugando, pues nunca hay que dejar de descartar que no tenga un cuerpo extraño, más que todo cuando la evolución de ese niño no es como nosotros esperamos, ¿sí? Bueno,
¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo en este chico? Hay otro antecedente que la mamá nos dijo que era importante, que nos refirió. Claro, los días previos venía con un cuadro de mocos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su...? Sí. Por ejemplo, Sí. pero recién lo vi. ¿Cuál es la característica? Es que es una tos que es así, es como un perro. O sea, la tos es bien laringe, es de característica perruna. Es que es, o sea... Sí, vos le preguntás cómo así. Yeah. Sí, incluso a mí me pasó con mi nena y sí, la verdad es que es una de esas características, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo con este niño de 3 años? ¿Qué les parece que tiene? Epiglotitis. Puede ser, o sea, pero la epiglotitis es un tipo de ¿qué? De laringitis, ¿sí? Puede llegar a ser, es un diagnóstico, una laringitis, o dentro una epiglotitis aguda podría llegar a ser. ¿Qué era? Otro diagnóstico. Supraglótica, ¿no, profe? Claro, es una supraglótica, exacto. Y si no es supraglótica, ¿cuál es la otra opción? Subglótica. La subglótica. O sea, nosotros tenemos laringitis agudas supraglóticas y subglóticas, ¿sí? Ustedes, o sea, ¿qué examen complementario le podrían pedir a este niño? Que nos podría brindar un poco más de información de lo que fuimos viendo previamente, que ya lo vimos con el neonato. ¿Una RX podría ser de perfil? Vamos a pedir ¿O la no? radiografía perfil, ¿sí? Que por ejemplo acá tenemos esta radiografía que por ejemplo en este caso es de este paciente. Que a ustedes les parece, si ustedes me tendrían que decir, ¿qué les parece más que este paciente tiene? ¿Una epiglotitis o tiene más una laringitis subglótica? Por el cuadro con el que llegó. ¿Cuál les parece? Él no vino por la posición de hiperextensión, que no se quería mover. ¿Cómo? Subglótica. Claro. Exacto, es más, parece una laringitis subglótica. Incluso, ¿cuál es más frecuente? ¿Qué es más frecuente ver, una epiglotitis o una laringitis subglótica? Una laringitis subglótica, ¿sí? Entonces, claro, el paciente con epiglotitis es una emergencia, va a llegar como muy en agudo, con mucha dificultad respiratoria, fiebre, es un cuadro más tóxico, ¿sí? En esta placa acá de frente de cuello pueden ver esa imagen que yo les decía, que es como en punta de lápiz, que es cuando se inflama la subglotis. ¿Sí? Ven que no están con esos hombros como veíamos en la anterior, que era normal, ¿sí? Y acá si ven la placa de perfil de cuello, se ve como la pared anterior de la subglotis está con edema, ¿bien? Y en el caso de una epiglotitis, la epiglotis se ve bien roja, aframbuesada, y un concepto que sí quiero que les queden es que cuando ustedes tienen la sospecha de una epiglotitis, a ese chico no hay que tocarlo, no hay que intentar mirarle la garganta, porque si nosotros hacemos alguna instrumentación para ver su faringe, podemos generar un paro respiratorio. Entonces, el chico que nosotros tenemos una sospecha de una epiglotitis, no vamos a hacer nada invasivo hasta que no podamos asegurar la vía aérea. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Sí? Bueno, y después de las placas, ¿qué teníamos? El estudio de ¿qué otro estudio se le podía pedir? Para mirar la laringe. Una fibroscopía. Este es el video de la fibroscopía de este chico. Que no tiene sonido este video. Pero si ustedes llegan a ver las cuerdas vocales, y fíjense por debajo de la cuerda vocal, todavía no se ve. Ahí la llegan a ver al edema que hay debajo, fíjense que se ve bien. A ver si lo puedo frenar. Esperen que se los quiero mostrar esto. Fíjense cómo se ve la cuerda vocal blanca nacarada, como veíamos antes. A ver, esperen. Se ve bien la cuerda vocal blanca nacarada y por debajo se ve el edema, que es como si fuera otra cuerda vocal que hay por debajo. ¿Ahí lo vieron? Ahí, ¿ven esa imagen? ¿Ven que arriba, esta es la cuerda vocal verdadera, ¿ven? Y abajo, esto blanco que se ve que es más clarito, ese es el edema todo de la subglotis. Eso lo podemos llegar a ver con la fibroscopía. ¿Sí?
Bueno, entonces, ¿qué tratamiento le indicarían a este chico que tiene una laringitis aguda subglótica? ¿Sí? Cuadro frecuente que nos vamos a encontrar en centro de atención o en la guardia. ¿Qué tratamiento le indicarían? ¿Qué es lo más importante? ¿Corticoides? Corticoides, perfecto, podemos utilizar corticoides. ¿Y cuál es nuestra prioridad en el paciente que llega con un cuadro de laringitis? Claro, ese es el tema. Siempre acá en un chico con laringitis nuestra prioridad es asegurarnos una vía aérea permeable. Bien, y una vez que nosotros tenemos una vía aérea permeable, ya sea porque el chico no, o sea, no tiene una dificultad respiratoria tan importante como para necesitar ningún tipo de instrumentación, o sí la tiene y la tenemos que asegurar, ¿sí? Porque en este caso nuestro paciente no llega con gran dificultad respiratoria. Entonces a él vamos a tratarle la tos perruna, que fueron con corticoides, ¿y qué otra cosa dijeron? ¿Qué otra cosa se utiliza habitualmente en la laringitis? Para la vía aérea. Hay que humidificar la vía aérea. Se utilizan nebulizaciones. ¿Sí? En caso como los cuadros de laringitis subglótica en general son virales, no se utilizan tratamientos con antibióticos. ¿Sí? En caso de una epiglotitis, que ahí uno sí sospecharía un cuadro bacteriano, ahí sí se puede utilizar cefalosporinas de tercera generación. ¿Bien? Bueno, entonces para terminar y para que les quede esto, la diferencia entre una laringitis supraglótica y una laringitis subglótica. La que ustedes van a ver, la frecuente, es la subglótica, pero no tenemos que dejar de saber que está la otra porque la otra es la emergencia. ¿Sí? Entonces, con respecto a la edad de aparición, la laringitis supraglótica aparece entre los 12 y 7 años y la subglótica entre 6 meses a 5 años. La supraglótica es bacteriana, en general antes asociada al Haemophilus influenzae, después de que apareció la vacuna es menos frecuente, ahora puede ser estreptococo o estafilococo. La subglótica viral, sobre todo virus para influenza. Distintos sitios de obstrucción, una supraglótica, la otra subglótica. El comienzo, si bien los dos son bruscos, en el caso de la supraglótica es bien marcado, es bien brusco. El otro es más progresivo mientras está durmiendo. ¿Sí? El estridor en la supraglótica va a ser inspiratoria, como todos los estridores supraglóticos, y en la subglótica va a ser inspiratoria o expiratoria o ambos, ¿sí? La supraglótica se acompaña de babeo, se acompaña de fiebre, mientras la otra no, y en cambio la subglótica se acompaña de tos perruna, ¿bien? Y el pronóstico en la supraglótica es grave, en el otro no. ¿Sí? Sí. Y lo que pasa es que eso depende de dónde estás. Si estás en un hospital, lo que uno va a hacer es, uno lo va a llevar a quirófano y lo va a intubar. Sabri, Sí, estamos en tiempo. la pregunta o lo que dijo. Ah, perdón. Me dicen acá que en un niño que llega con una laringitis supraglótica, ¿de qué manera tenemos para asegurar la vía aérea? ¿Sí? Que dijimos que era la prioridad en un chico con un cuadro agudo, ¿sí? Entonces yo le decía que depende el medio donde encontremos a ese chico, porque una de las cosas que habíamos recalcado es que un chico que tiene una sospecha de una epiglotitis aguda, lo ideal es no instrumentar, no poner un bajalengua ni nada hasta que no tengamos una vía aérea segura, ¿sí? Entonces yo le decía que si estamos en el hospital, lo que vamos a hacer es intubarlo, ¿bien? Para asegurarnos la vía aérea. Si no, tendremos los procedimientos de emergencia que están explicados en la guía, pero básicamente se trata de intubarlos. ¿Bien? Bueno, esos serían los dos casos de laringe en niños. ¿Alguna pregunta? Profe, en este caso, ¿sería una, laringitis subglótica leve o moderada ya por la dificultad respiratoria? No, leves. No, Leves. Caso leve. Sí. Sí, porque la dificultad respiratoria era mínima. No tuvimos que hacer nada, simplemente tratar los síntomas. Sí, pero siempre es algún síntoma que debemos evaluar como prioridad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pedir disculpas por los defectos técnicos, pero para que se vean los videos era necesario utilizar esta computadora. Así que bueno. Perfecto. ¿Pablo, querés decir algo? ¿Pero Pablo quiere terminar algo acá? Pero venite de esta compu. Ya lo dejé.
Si no, cambiamos el hospedador. ¿No? Entonces, No estamos sin cámara igual, así que hablate. ¿Querés mostrar el video? no, pero lo pongo acá. Bueno. Vení. Mirá, vamos con la persona que sabe. ¿Lo mostrás de acá, Pablo? Igual, cerraste ahí, ¿no? La tuya porque estábamos grabando. A ver. Creo que te haya cerrado. ¿Puso Gabriela a grabar? No, lo puse yo. Perdón, que Pablo va a mostrar otro video. Porque si él va a poner el puesto acá, querés ir poniendo el pendrive. Qué rico mate, Gabriel, ¿eh? ¿Qué querés que haga? Yo me voy directamente. No, sí, no, pero lo que quiero decir es para que cierres la... Dedicado a Longobuco, a Rocío Estenta, no me acuerdo quiénes son las que toman mate todos los martes y jueves, que yo los veo con una envidia fatal y las quiero matar. Hoy me toca a mí. Solo como loco malo. Cualquier momento me hago una laringoscopía de acá, no, así. Bueno, está. Te pongo acá. Y ahí le tendrías que decir no te tiene que dar para compartir, Gaby. ¿Yo? Dale. ¿A quién? ¿A quién? Unos videitos chiquitos que quiero mostrar. ¿A quién lo hago presentador? No te escucho. Hola, ¿me escuchás? ¿A quién hago presentador? A Pablo Garay. No, pero Hola. fíjate que debes estar como presentador. ¿Querés poner esto? Bueno, la idea era, como para cerrar, pasar algunos tips. Hablábamos recién. Hay algunos tips que teníamos que ver, como el diagnóstico temprano, esa patología de laringe que nosotros veíamos recién. ¿Me escuchan? No, estás bien, estás. Perdón. Bueno, listo. Entonces, lo que quería decirles era que dentro de lo importante es hacer diagnóstico temprano. El cáncer que veíamos del tumor grande con la adenopatía era un diagnóstico tardío, pero el cáncer chiquito que veíamos del paciente que presentamos en el caso clínico es un caso que se hizo diagnóstico temprano, que se hizo tratamiento temprano y que dejó al paciente sin secuelas, con voz y sin necesidad de hacer algo mucho más agresivo como es la laringoscopía, una laringectomía total o parcial. Entonces, ahora les quiero mostrar otros casos de filoscopías de pacientes reales. Para que vean diferentes formas, diferentes opciones. ¿Empiezan a ver el video? Sí, profe, se ve. Bueno, bárbaro.
Bueno, alcanzan a ver esta lesión, que se acuerda que nosotros teníamos una chiquita en la cuerda vocal derecha. Esta es una lesión que ocupa más territorio en la cuerda vocal izquierda, que ocupa ya gran parte de la cuerda vocal y que producía importantes síntomas difónicos. Pero la misma característica, un epitelio totalmente de aspecto diferente, cambio de coloración, cambio de estructura, y que invade y tiene una característica invasiva de la cuerda vocal. Pasamos a otro. Que ya es una patología benigna. ¿Alcanzan a ver? Se ve, sí, se ve. Bueno, este es un pólipo. ¿Alcanzan a verlo? Cuerda vocal derecha, cuerda vocal izquierda. Es un pólipo que tiene una inserción cordal y supraglótica. Y van a ver que es fluctuante. Muy importante ver el mecanismo de fonación. ¿Lo ven? Perfecto. Perfecto. Y por último, tengo más casos para ver, pero vamos a estar hasta mañana. Por último, vamos a ver un quiste. Estos pacientes tienen resolución quirúrgica. ¿Eh? No, con filo. Bueno, acá ven una imagen de efecto con bordes nítidos, bien delimitados, en la cuerda vocal izquierda, que tiene un componente diferente, pero está cubierto por mucosa normal. Este es un quiste de retención. También es un de tratamiento quirúrgico porque produce una disfonía progresiva. Bueno, como para cerrar, la importancia del diagnóstico precoz, la importancia del tratamiento precoz en las patologías tumorales extensivas, porque realmente haciendo un diagnóstico y tratamiento precoz podemos llegar a dejar al paciente sin secuelas, tanto fonatorias como respiratorias. Espero que le haya sido útil. Un beso de parte de Sabrina y mío y bueno, que les haya gustado. Muchas gracias, profe. Gracias, profes. Chao, gracias. Hasta luego.